la pura pista, Señor, y escuchar sus voces, Padre. Gracias, oh Dios amado. Te ruego que tú sigas, Señor, enseñándonos a adorarte con nuestro corazón, Padre. Guíanos en todas las cosas, Todopoderoso. Y permítenos, Señor, disfrutar de este tiempo que tú nos das, Padre, para glorificarte a través de cada una de las canciones. Bendice a cada uno de los que están aquí, Padre, te lo ruego. Sigue edificándonos, oh Dios. Te suplico, Señor, que me ayudes, Padre, a hablar de tu palabra, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor, que tú apliques tu palabra a nuestras vidas y que nosotros salgamos de aquí, Señor, con el deseo, Señor, de obedecer tu palabra, de estar alertas, Padre, a las advertencias que tú nos das en las Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, hermanos, es una bendición de nuevo estar aquí en la casa del Señor. ¿Qué les parece si comenzamos con la lectura de la palabra de Dios, hermanos? En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. El día de hoy vamos a concluir esta sección de las Escrituras, hermanos. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, hermanos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. En una ocasión se hablaba de un hombre que era una persona que suplía de leña a varios de algunos negocios aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Especialmente cerca de las montañas. Este hombre tenía la mala costumbre de que cuando llevaba sus trozos de leño a vender a las tiendas, esos pedazos deberían de medir 2 pies de largo. Esa era la medida que todos miraban como una buena medida para poder ser usado en los usos domésticos. Pero la leña que este hombre vendía a las tiendas donde la gente se proveía de ella tenía una característica muy, muy notoria. Si tú tomabas algo para medir, te dabas cuenta que siempre le faltaban 10 centímetros a sus leños. Y él era muy conocido por vender esos leños a los cuales le faltaban 10 centímetros, que no daban la medida. En pocas palabras, eso era algo malo, era algo deshonesto. Pero lo conocían de esa manera. Entonces, cuando iban a comprar a sus leños, ellos tenían la tendencia de preguntar, ¿de dónde viene esta leña? Para poder saber si venía completa la medida o le faltaban los 10 centímetros. Pero este hombre era famoso por esa manera de vender esos leños. Pero en una ocasión comenzó a escucharse un rumor de que él se había convertido al Señor, que ahora era un creyente. Y en una conversación entre varios vecinos que estaban debatiendo entre si esto era verdad o no era verdad, porque era muy difícil de creer que este hombre verdaderamente se convirtiera al Señor por su corazón duro y su deshonestidad. Uno de ellos simple y sencillamente se levantó y fue a una tienda y compró leños. Primero preguntó de quién eran. Cuando se les dijo que eran de ese leñador, él tomó los leños, tomó una cinta de medir y regresó al grupo. Y cuando regresó al grupo le preguntaron que dónde estaba. Dice, fui a ver si era cierto que este hombre se había convertido al Señor.
Dice, ¿fuiste a verlo? No, dice, fue a comprar sus leños, dice, para poderlos medir. Dice, ¿y qué pasó? Dice, bueno, el leño tiene que medir dos pies de largo, pero estos tienen 2 pies y 10 centímetros más. Él es un creyente. Dice, él sí se convirtió. Él sí se convirtió. ¿Por qué? Porque él estaba restituyendo todo lo que había robado antes, hermanos. No solamente estaba dando la medida de la leña, sino que estaba dando 10 pulgadas más, restituyendo todo lo que... Y nosotros sabemos que esto es algo bíblico, hermanos. Bueno, hermanos, lo que pasa es que cuando la naturaleza cambia, el carácter del creyente también es transformado. El carácter del creyente también es transformado. El término fruto que la Biblia utiliza, que es carpos, se refiere más bien en el Nuevo Testamento a fruto espiritual. Así es que cuando usted escuche fruto, usted va a escuchar en Gálatas, fruto del Espíritu, está bien definido, pero en muchas partes de las Escrituras se habla de dar fruto, pero se está refiriendo a esta palabra que es carpos, que es fruto espiritual. Eso es lo que la Biblia en el Nuevo Testamento llama como fruto espiritual. Es por eso que el carácter, hermanos, es el que determina a un verdadero predicador de la palabra o a un verdadero creyente. Pero como un verdadero predicador de la palabra, las cualificaciones que usted va a poder distinguir en las Escrituras están en 1 de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 7. Usted puede leerlas en su casa para poder usted reconocer a un verdadero predicador de uno falso. Las cualificaciones que un predicador debe de tener. Y es por eso que el ordenamiento de pastores se lleva mucho tiempo, hermanos, porque se debe observar el fruto de la persona. Aquí una ocasión estuvimos hablando del tiempo más o menos que se toma para poder ordenar una persona en nuestra denominación, que no son meses, son años, hermanos. En este aspecto, hermanos, la elocuencia del predicador o la facilidad de palabra que él pudiera tener pasa a segundo plano. No es lo primordial que la denominación o que una iglesia busca en un predicador, sino más bien el fruto que él tiene, el fruto que él está dando en la iglesia, ¿verdad? El estilo de predicación no es importante en la iglesia, hermanos, es el carácter. La elocuencia en la predicación no es lo primordial en un predicador, eso es secundario, hermanos. Lo más importante es su carácter, ¿verdad? Eso es algo que es un requisito y debe de ser calificado por su fruto. Como dijo en una ocasión Paul Washer, ¿por qué me dices hombre de Dios? ¿Cómo sabes que lo soy si tú no conoces mi vida? Y esto lo dijo porque en una ocasión él estaba predicando y dice que alguien le dijo, usted es un hombre de Dios. Y él dijo, ¿y por qué tú me llamas hombre de Dios? Dice, si ni siquiera me conoces, tú no sabes cómo estoy viviendo yo. Y bueno, los que conocen a Paul Washer, creo que es una persona recta, fiel a las Escrituras, pero aún así él dice, ¿y tú cómo sabes que soy un hombre de Dios? Si es la primera vez que me ves. No conoces ni siquiera cómo vivo. ¿Cómo tú puedes decir que yo soy un hombre de Dios? Hay que conocer el carácter, hermanos, tanto de los falsos profetas como también de los hermanos, para poder determinar si son verdaderamente hijos de Dios u hombres de Dios. La idea, hermanos, de ser engañados por un falso profeta desaparece cuando nosotros lo conocemos por su fruto. Es por eso que nosotros debemos entender el énfasis que Jesucristo pone en el versículo 16 y en el versículo 20 de esta sección que hemos estado viendo por algunas semanas, que dice, por sus frutos los conoceréis. Dios en esta sección lo menciona 2 veces, es enfático, es enfático. Esto significa que Jesucristo está haciéndonos entender o quiere hacernos entender que es importante que nosotros aprendamos a conocer a un falso profeta. Pero regresando al versículo 15, Jesucristo dijo que eran como lobos rapaces disfrazados de ovejas, pero en el versículo 16 Él cambia su analogía de lobos a árboles, como lo vimos la semana pasada. Un lobo, hermanos, vestido de oveja nos puede engañar, pero nosotros nos dimos cuenta que un árbol no tan fácil, hermanos. Un árbol no se puede disfrazar, un árbol no nos puede engañar tan fácilmente. Lo podemos conocer por el fruto que él tiene, por el fruto que él da. Esa es la manera en que nosotros conocemos a un árbol. Y la razón, hermanos, también es muy obvia, ¿verdad? Es muy obvia para Jesucristo, porque de un falso profeta no podemos esperar nada bueno, hermanos.
De un falso profeta no existe nada bueno de lo cual nosotros podamos esperar que salga de él. Eso está en el versículo 16. Jesucristo dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahora, por favor, vea cómo se traduce del original griego, hermanos. Es una pregunta que Jesucristo hace y dice: no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos, ¿verdad? Tiene más sentido hacer la pregunta de esta manera, poniéndole lo que realmente lleva en el griego, ¿verdad? Al último está haciendo una pregunta. ¿Verdad que no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos? Podría también ponerse al principio esa palabra, ¿verdad? Para poder hacer un énfasis muy marcado en la pregunta de Jesucristo. Él está tratando de llevar a la iglesia a pensar, a sus discípulos a pensar. Hey, de las uvas no se recogen espinos, ¿verdad que no es así? Entonces tú tienes que pensar por lógica, hermanos, lo que Jesucristo está esperando como respuesta de sus discípulos es no. Definitivamente no se recogen de los espinos uvas, ni viceversa, ¿verdad? Definitivamente de un árbol o de un arbusto de rosas no puedes recoger aguacates. No se puede, señores, ¿verdad? Esa es la respuesta que Jesucristo está esperando en nuestros corazones o en nuestras vidas. La idea, hermanos, que nosotros vemos es clara. Todos los árboles dan fruto según su género, ¿verdad? Según su género, es decir, el árbol de aguacates da aguacates, el árbol de limones da limones, ¿verdad? Así es de acuerdo a su género el fruto. Eso es lo que Jesucristo también está diciendo en el versículo 17. Dice: así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Cada fruto de acuerdo al género del árbol, hermanos. En otras palabras, de una persona mala no puede venir nada bueno. Esa es la idea de Jesucristo. El carácter malo se mostrará, dice, por eso es importante la analogía de Jesús cuando Él los compara con árboles. Existen, hermanos, muchas cosas que un falso profeta puede esconder en su disfraz de oveja. Él puede disfrazarse de oveja y esconder muchas cosas bajo ese disfraz. Por ejemplo, con su disfraz de oveja puede esconder una falsa doctrina de la cual nosotros ya hemos hablado. Con su disfraz de oveja puede vendernos media verdad del evangelio y hacérnoslo pasar por un evangelio completo. Con su disfraz de oveja puede esconder su deseo de prestigio, que por lo regular es una de las cosas que mueve a un falso profeta. Pero también con su disfraz puede esconder su avaricia. Los vemos cómo ellos se desviven porque la iglesia entienda que tiene que ofrendar para su ministerio y que si no, no va a ser bendecido. Esconden su avaricia con ese disfraz de oveja. Pero también con su disfraz pueden esconder sus verdaderas intenciones en una congregación y engañarla y llevarla y desviarla sobre el mal, o hacer una iglesia superficial, ¿verdad? Que crea que está realmente cumpliendo con la voluntad de Dios como los fariseos, pero que en realidad están lejos de ser verdaderos creyentes, ¿verdad? Su disfraz de oveja puede esconder muchas cosas, hermanos, pero no puede esconder su carácter. No puede esconder su carácter. El verdadero carácter de un hombre falso sale tarde o temprano. Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Cuando Jesucristo se refiere a fruto, hermanos, lo voy a volver a hablar más adelante, se está refiriendo al carácter del falso profeta, ¿ok? Por eso cuando usted escucha por su fruto lo conoceréis, se está refiriendo al carácter del falso profeta. Es decir, se refiere a su manera de vivir. Eso es lo que lo va a delatar, hermanos. Su manera de vivir. Eso es lo que delata a una persona que está dentro de la iglesia, ¿verdad? Y que participa de la alabanza de la iglesia, que participa de los actos o cosas que hace la iglesia, eventos de la iglesia. Hermanos, puede aún hasta participar de la Santa Cena de la iglesia, hermanos. Pero en su manera de vivir, hermanos, en su forma de vivir, empezamos a conocer el fruto que realmente hay dentro de él. Ahí es donde nosotros realmente podemos darnos cuenta si este hermano que participa de todo lo que la iglesia hace es un verdadero creyente. Es un verdadero creyente, hermanos. El verdadero creyente, hermanos, no solamente viene a la iglesia.
El verdadero creyente no solamente participa de la Santa Cena, hermanos. El verdadero creyente, hermanos, no solamente alaba a Dios y le canta a Dios, ¿verdad? Y es humilde dentro de la iglesia. El verdadero creyente, hermanos, adora a Dios como una forma de vida. Él sigue obedeciendo no solamente dentro de la iglesia. Él sigue participando de la comunión con Cristo y con sus hermanos cuando sale de la iglesia y durante la semana está en su vida cotidiana. El verdadero creyente, hermanos, no solamente obedece dentro de la iglesia, también obedece fuera de la iglesia. Cuando nadie lo ve, cuando el pastor no está, él sabe que Dios lo ve. Él sabe que la Biblia dice que Dios tiene su mirada sobre los justos, porque tiene cuidado de ellos, por lógica, hermanos. Está atento de ellos. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué tipo de pruebas están pasando? ¿Qué tipo de tentaciones está poniendo el enemigo en ellos? Dios siempre está con su mirada puesta sobre los justos. Y eso un verdadero creyente lo sabe, hermanos. Cuida su vida, cuida su testimonio, no solo dentro de la iglesia, hermanos. Por eso cuando hablamos nosotros con algún hermano que está teniendo algún problema de carácter, le pedimos con mucho amor y con mucha educación que lo corrija, pero no solo por apariencia dentro de la iglesia. No, le pedimos que lo corrija, que lo elimine de su vida, no solamente cuando viene a la iglesia. Le pedimos que lo elimine de su vida, dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. No queremos, hermanos, una religión falsa, queremos un cristianismo verdadero. Entonces nosotros ahí es donde nosotros podemos conocer quién es un verdadero cristiano. Así es que su disfraz de oveja puede esconder muchas cosas, pero no puede esconder su carácter, hermanos. Un carácter que repetidamente se está mirando, se está observando. Así es que esa es la razón por la cual Jesucristo dice: por sus frutos los conoceréis. Es muy fácil, hermanos, es muy difícil fingir por mucho tiempo ser alguien que tú no eres. Yo no sé si a usted le gusta mirar algunas series de policías encubiertos. A mí algunas veces me gusta mirar cómo estos hombres tienen que pasar por delincuentes encubiertos e infiltrarse a bandas de motociclistas o de mafiosos o de carteles, ¿verdad? Para poder agarrar a los peces más grandes, dicen ellos. Pero hermanos, ellos tienen que fingir, ¿verdad?, que son parte de estas pandillas y actuar como estas pandillas, ¿verdad? Pero en realidad ellos a quien realmente obedecen es a la ley, ¿verdad? Ellos lo que están buscando es capturar a todas estas pandillas. A lo que voy, hermanos, es que estos hombres cuando tienen que fingir ser alguien que no son, hermanos, acaban con trastornos muy, muy severos en su personalidad. Cuando terminan una misión que por lo regular es de 6 hasta 2, 3 años, hermanos, ellos tienen que acudir a ayuda psicológica, hermanos, y les dan periodos de descanso para que ellos recobren su personalidad. Porque ellos entran en crisis donde ya no saben cómo actuar, hermanos. Ellos ya no saben cómo responder a sus familias. De hecho, casi la mayoría de los encubiertos pierden sus familias. Pierden sus familias porque ellos ya no saben cómo actuar con sus familias, porque por mucho tiempo están actuando como delincuentes, cuando no lo son, hermanos. Entonces, hermanos, es muy difícil fingir por mucho tiempo ser alguien que tú no eres. Es difícil mantener esa posición. William Hendrickson nos dice por qué no se puede mantener una vida cristiana sin ser cristiano. El profeta falso, dice Hendrickson, podría engañar a la gente por un tiempo y esconder su rostro verdadero tras una máscara piadosa de hechos y palabras. Pero esto no puede durar, no puede durar. Él cita a Juan Calvino, que dice: nada es más difícil que falsificar la virtud. Repito, nada es más difícil que falsificar una virtud. Hendrickson termina diciendo: el fruto mostrará el verdadero carácter del árbol. Hermanos, debemos tomar en cuenta a nosotros las palabras de Jesús en el versículo 17. Él dice así: todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Jesús está diciendo, hermanos, que los falsos profetas sí
Sí, hermanos, ellos dan fruto, pero su fruto es malo. Sí dan fruto, pero ese fruto que dan es un mal fruto. En el griego, hermanos, el sentido que Jesucristo usa como árbol malo es la palabra sapros, esa es la palabra malo, que significa carcomido o podrido. Y por consecuencia, hermanos, si el árbol está carcomido y está podrido, tampoco se puede esperar que el fruto salga bueno de este árbol, hermanos. Por eso Jesucristo dice, pero el árbol malo da frutos malos. Si el árbol está podrido, definitivamente el fruto que dará también será un fruto podrido, será un fruto malo igual que el árbol. Aún en árboles, hermanos, del mismo género, ¿verdad? Como por ejemplo manzanas, puedes identificar también un árbol sano de uno enfermo y recoger el fruto. Y al recoger el fruto, nosotros sabemos que no debemos poner las manzanas del árbol malo en la canasta donde están las manzanas del fruto bueno. No debemos de hacer eso. ¿Por qué, hermanos? Porque en algún punto ese fruto que está malo y que está podrido va a podrir las manzanas que están en el canasto bueno. De hecho, eso es algo que practicamos constantemente en nuestros hogares. Usted lleva una bolsa de limones, pero se da cuenta que uno de ellos comienza a podrirse y usted tiene que sacarlo de ahí, porque a la postre ese limón va a podrir los demás limones. Y así sucede con cada una de las frutas que nosotros llevamos, hermanos. Bueno, ese es el objetivo de Jesucristo al prevenirnos acerca de los falsos profetas. Es una, o se convierten o se salen, pero regularmente ellos no se quieren convertir, ellos ya creen que están convertidos. Así es que rechazan la idea de volverse a convertir según ellos y prefieren continuar con su vida, con su doctrina. Entonces no hay otra opción, ellos tienen que salir de la iglesia, hermanos, porque si no, ellos pueden causar daños a la iglesia. Pueden comenzar a afectar la enseñanza o pueden arrastrar a los nuevos en pos de sus enseñanzas falsas. Esa es la razón por la que Jesús ahora los compara con árboles y no con lobos vestidos de ovejas. El carácter malo de estos hombres se manifestará en algún momento, como ya lo dije, de su vida. Ese es el fruto al que Jesús se está refiriendo en el versículo 16, 17, 18, 19 y 20, hermanos. ¿Verdad? El carácter malo quiere decir, hermanos, una mala intención. Cuando Jesucristo se está refiriendo al fruto malo, se refiere a un carácter malo. Y el carácter malo se refiere a una mala intención que nace correctamente de un corazón malo. Un corazón malo tiene una mala intención, ¿verdad? Este carácter malo se va a manifestar en algún punto de su vida. Ese es el fruto al que Jesús se está refiriendo en la sección que nosotros estamos viendo del Sermón del Monte. Así es que nosotros debemos de estar muy atentos, hermanos, en descubrir el fruto de algunos falsos maestros. Nosotros también podemos ver a Pablo que a fin de mantener puro a Timoteo le pide que evite tener relación con los que fingen ser como un cristiano en su carácter. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Escuche lo que Pablo le dice a Timoteo, dice, pero debes de saber esto. Escuche, nuevamente Pablo está haciendo alusión a que debe Timoteo conocer. Él debe saber esto, dice que en los últimos días, dice, vendrán tiempos difíciles. ¿Cuáles son esos tiempos difíciles? Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Versículo 5 dice, teniendo apariencia de piedad. Ahí está, hermanos, este árbol queriendo aparentar que tiene buen fruto, hermanos. Dice, teniendo apariencia de piedad, dice, pero habiendo negado. Quiero que ponga atención en esa palabra, negado su poder, a los tales evita. Repito nuevamente el versículo de corrido, hermanos. Dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, dice finalmente Pablo, a los tales evítalos. Evítalos, no tengas relación con ellos. ¿A qué se refiere Pablo en el versículo 5, hermanos, cuando dice
cuando dice que tienen apariencia de piedad, hermanos. ¿A qué se refiere? Bueno, también eso lo podemos ver de una forma mucho más clara en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 16, hermanos. ¿Verdad? Acuérdese que estos hombres que tienen apariencia de piedad, dice, pero han negado el poder de ella, han negado el poder de ella. ¿A qué se refiere con esa palabra negar? Es decir, ellos se ponen una apariencia de piedad, pero en realidad le están negando el poder de la piedad. Es lo mismo que sucede en Tito 1:16, que dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Se da cuenta? Fruto, manera de vivir, carácter. Con sus frutos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. No sirven, hermanos. Cuando nosotros llevamos manzanas y una está podrida, no sirve, hay que sacarla. No la comemos, la tiramos a la basura. Por eso Tito 1:16 dice, e inútiles para cualquier buena obra. No sirven para lo bueno de Dios, porque su naturaleza es mala. Los dos versículos, hermanos, que vemos en 2 de Timoteo 3:5 y Tito 1:16 tienen la misma palabra que dice niegan. Tito dice niegan el poder de la piedad. Bueno, esa palabra niegan es erneomaí, que significa contradecir. Ellos contradicen el poder de la piedad. Cuando ellos dicen que creen en Dios, pero con sus hechos lo niegan, lo que está diciendo esa palabra niegan es que contradicen que creen en Dios. Contradicen, sus vidas son contradictorias a la vida de piedad. Su vida es contradictoria a la fe que ellos profesan. Ellos no pueden sostener la piedad o cualquier virtud que digan tener o traten de mantener en alto. En algún punto de su vida contradecirán lo que es la verdadera vida cristiana. Por eso nosotros podemos ver que son unos en la iglesia y otros en la calle. Ellos profesan conocer a Dios, como dice Tito 1:16, pero con sus hechos lo niegan, hermanos. Ese es el carácter, el fruto que refleja de qué tipo de árbol son. No son de los árboles que dan el fruto del Espíritu, hermanos. Ellos tienen un fruto malo. Son unos en la iglesia y son otros en la calle. Esos son de los cuales nosotros podemos muchas veces decir, ay, el hermano. No es hermano. No es hermano. Si es uno en la iglesia y no es el mismo en la calle, no es hermano. El árbol se conoce por su fruto, hermanos. Si algo Jesús denunció, hermanos, fue la hipocresía en las Escrituras, en los evangelios. Es decir, fingir ser algo que no eres, es algo que Jesucristo denunció muy marcadamente en Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28. Jesucristo menciona sus ayes y dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y esa simple frase ay, hermanos, no pareciera decir nada, pero dice mucho. De hecho, dice juicio y significa dolor, hermanos. Y dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y esas son las palabras de Jesucristo. Dice el versículo 28, así también vosotros, les dice a los escribas y fariseos, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿De dónde saca Jesucristo, hermanos, esta analogía? Cuando les dice que por dentro, que dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, pero por dentro guardáis huesos de muertos. En el tiempo, hermanos, donde todos los judíos subían a Jerusalén a la Pascua, hermanos, los judíos religiosos, los líderes religiosos, hermanos, a la entrada estaban en las sepulturas, estaban los cementerios, y durante ese año estaban completamente descuidados, pero daba la casualidad que el día de la Pascua era donde más dinero se dejaba en Jerusalén, ¿verdad? Por los sacrificios que se hacían. Ellos vendían las palomas y era todo un negocio. El templo, hermanos, era todo un mercado. Jesucristo lo sacó 2 veces de ese lugar con azotes, ¿verdad? Y los corrió porque era todo un negocio. Entonces todo tenía que parecer hermoso, hermanos, desde que entrabas a Jerusalén. Y lo que ellos hacían es que los cementerios los pintaban con cal, ¿verdad? Blancos, para que lucieran hermosos por fuera.
Y Jesucristo dice, ustedes son como esos sepulcros, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia, porque los sepulcros lo único que guardan dentro son huesos de muertos. Les está diciendo, están secos, están muertos por dentro, aparentan que están vivos, parecen, se ven hermosos, pero están completamente vacíos por dentro. En Mateo 23, hermanos. Jesús, hermanos, no se dejó impresionar por estos escribas y fariseos de la ley que engañaban al pueblo con una piedad externa. Jesús juzgó el fruto de estos hombres y lo tuvo por malo. Él no se deja impresionar, hermanos, tan fácilmente. Él juzga el fruto y cuando el fruto es malo, lo tiene como malo y lo denuncia. Una cita de Jonathan Edwards, hermanos, nos ayudará a ver la forma en que las Escrituras nos ayudan a identificar y ver, hermanos, lo que es el fruto o un carácter falso cristiano. Dice Jonathan Edwards, dice, en las cosas espirituales es igual. ¿A qué se refiere? Bueno, al juicio de Jesucristo. Él juzgó el árbol y dijo, el fruto está podrido, el árbol es malo. Tenemos que juzgar por el fruto, dice Edwards, no por los bellos colores ni las fragancias de las flores. Quienes dicen haber sido convertidos pueden, por decirlo así, verse lindos, oler muy rico y dar relatos conmovedores de su experiencia. Sin embargo, todo puede llegar a nada. Las palabras no son prueba de nada. Tenemos que juzgar por el fruto, por los resultados duraderos en la vida de las personas. Aún aquí, dice Edwards, nuestro juicio no es infalible, pero la manera de vivir de quienes profesan ser cristianos es la mejor prueba que podemos tener de su sinceridad y de su salvación. Así es que los colores no nos deben impresionar, hermanos. Las palabras no dicen nada, hermanos. El carácter lo dice todo, hermanos. El fruto lo dice todo, hermanos, de un verdadero creyente. Como nosotros podemos observar, es difícil separar el carácter de una persona con sus obras y lo que enseña o cree. Jesús destaca la relación estrecha, esencial, directa entre la clase de árbol y el fruto que éste produce. Es imposible, hermanos, reitero, es imposible por naturaleza que un árbol malo produzca buen fruto o viceversa, hermanos. Es decir, tampoco puede un árbol bueno dar frutos malos, hermanos. Eso no puede ser. Las Escrituras nos lo van a confirmar constantemente. Así es que, hermano, nadie puede calentar sus cuerpos en el dibujo de una chimenea colgado en la pared de su casa. No es real, es solamente un cuadro, hermanos. Usted no se imagina tener un cuadro de una chimenea allí en la pared de su casa y usted estar así enfrente de ese cuadro. Es una falsedad. Usted no se va a calentar, hermanos. No se va a calentar. Bueno, de la misma manera nadie encontrará nada bueno a los pies de un falso maestro. No son reales. Su fruto está podrido y es malo. Es malo. No hay nada bueno que salga de ellos. Usted no se puede calentar a los pies de un falso profeta. Es un cuadro solamente, falso. No produce calor, hermanos. Recuerdo una ocasión en que miré un video de un falso predicador que le decía a su iglesia, que era es una iglesia de miles de personas, ¿quieren la bendición mía? Y la gente decía sí. Y agarraba y se ponía un saco todo roto, y le decía, ¿la quiere ahora? Y la gente decía, no. Entonces agarraba y quitaba el saco todo roto, andrajoso, y se ponía un saco nuevo y decía, ¿ahora sí la quiere? Sí. ¿Cuál era el mensaje, hermanos? Que la bendición venía de él. Que la bendición venía de lo que él tenía. Lo que él realmente les estaba diciendo, hermano, él estaba diciendo a su iglesia, ¿cómo lo puede bendecir un pastorcillo que no tiene ni un carro nuevo? Que no tiene una cuenta abundante en su banco. Dice, no lo puede bendecir. Entonces él se ponía el saco nuevo y decía, ¿quiere mi bendición? Sí, la gente decía sí. Hermanos,
En realidad, este tipo de árboles no produce nada bueno. Ellos están bajo la sombra de un árbol que va a ser cortado y va a ser quemado, echado al fuego, hermanos. Ellos están queriendo comer el fruto podrido de un árbol que no les va a nutrir, no les va a hacer nada, hermanos. No les va a causar nada. La bendición no viene, hermanos, del predicador. La bendición viene de la obediencia a las Escrituras. Y aquí Jesucristo nos está advirtiendo que tengamos cuidado de esos falsos profetas. No nos opongamos a la sombra de ellos porque van a ser cortados y echados al fuego. No comamos de su fruto podrido porque no nos va a nutrir, no nos va a ayudar en nada, absolutamente nada. Lo único que sale de ellos es malo, porque así como el árbol es malo, también su fruto es malo. Así es que nosotros debemos conocerlos. Versículo 17, Jesucristo nos dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Hermanos, ¿qué quiere decir? Que solo el que está en Cristo puede dar un fruto bueno. Solo el que está en Cristo puede dar un fruto bueno. Por eso usted va a mirar en Hebreos que imiten la fe de sus pastores. Imiten la fe de sus pastores. Imiten la fe de los ancianos. Pablo se puso como un ejemplo. ¿Por qué? Porque Pablo era un árbol bueno que daba buenos frutos. Usted sí se puede poner a la sombra de uno de estos. No van a ser cortados, hermanos. Usted sí puede, hermanos, beneficiarse de los frutos de nuestros hermanos porque vienen y son un buen fruto, hermanos. Juan, hermanos, capítulo 15, versículo 5, nosotros podemos mirar cómo solo el que está en Cristo puede dar fruto bueno. Dice Jesucristo en Juan 15, 5, dice, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, aquí tenemos que entender algo, hermanos. Hay muchos que dicen que están en Cristo. Hermanos, lo que nosotros debemos examinar o cuestionar es cuando una persona dice, oh, yo estoy en Cristo. Bueno, eso lo puede decir cualquiera. La pregunta verdadera es, ¿Cristo está en ti? ¿Cristo está en ti, hermano? Porque el texto de Juan 15, 5 lo dice claramente. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él. Es que no solamente se trata de que yo permanezca en él o que yo diga permanecer en él. La pregunta real es que si él permanece en mí, hermanos. Si él está en mí, hermanos. Si él realmente está en mí, dice, ese da mucho fruto. El que está en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Es por eso que nosotros vemos la esterilidad de los que son unos en la iglesia y otros en la calle, hermanos. Son muy diferentes. Pueden estar aquí como si fueran árboles frutales de buen fruto, pero cuando salen afuera el único fruto que se ve es un fruto podrido, porque en realidad, hermanos, ellos profesan estar en Cristo, pero Cristo no está en ellos, hermanos. Así es que no solamente se trata de decir yo estoy en Cristo. Algo que muchos suelen decir. La pregunta real es, ¿Cristo está en ti? Porque si Cristo está en ti, el fruto que das en la iglesia también se va a mirar en la calle, hermanos, afuera. O sea, el árbol bueno da frutos buenos todo el tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque el árbol está sano. El árbol está sano. Dentro de sí corre una savia que es la vida, es Jesucristo mismo. Jesucristo dice, yo soy la vid. En él está la vida, hermanos. Y en esta vida no puede haber nada malo, hermanos. Eso es lo que hace al árbol sano y al fruto sano y abundante. Abundante. Si usted se da cuenta, no solamente se trata de tener frutos. Un frutito aquí y otro frutito acá. Donde tú esperas la temporada de manzanas y solamente te vas a poder comer 2. No, Jesucristo dice, no. El fruto que Dios da es abundante, hermanos. Y el día de hoy, hermanos, tristemente, el descuido de muchos cristianos verdaderos solamente produce un frutito aquí y otro frutito allá. Y después se cae, hermanos.
Para acabarla todavía se cae. Hermanos, Jesucristo es bien claro cuando dices, porque separados de mí nada podéis hacer. El árbol no se sostiene, el fruto no se sostiene, hermanos. Nosotros necesitamos estar en Cristo y Cristo en nosotros. Es una manera de vivir, hermanos, no podemos negarlo. No es solamente dentro de la iglesia, hermanos, es fuera de la iglesia. Es fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. No solo en la calle con los vecinos, también en la casa, hermanos. En la casa. Así es que Él debe permanecer en Él, depender de Él. Él es el que da la vida y el fruto. Escuche nuevamente una cita de Jonathan Edwards. Dice, la principal razón por la cual las Escrituras llaman espirituales a los cristianos y sus virtudes es esta. El Espíritu Santo dentro de los cristianos, dice Edwards, produce resultados acordes con la naturaleza verdadera del Espíritu mismo. Se refiere al Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22, 25 nosotros nos podemos dar cuenta cómo el Espíritu produce un fruto de acuerdo a la naturaleza del Espíritu Santo, como dice Jonathan Edwards. Gálatas 5, 22 al 25 dice, mas el fruto del Espíritu, si usted lo lee es con E mayúscula, hermanos. No se está refiriendo al espíritu humano, sino dice, mas el fruto del Espíritu. Se puede leer, mas el fruto que es del Espíritu, o se puede leer, mas el fruto que produce el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, hermanos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, hermanos. Fidelidad, hermanos. Es decir, el cristiano, hermanos, va desarrollando ese fruto, va creciendo en él, la fidelidad. Versículo 23 dice, mansedumbre, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo es, los que dicen que tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, anden de acuerdo al Espíritu Santo en sus frutos. Se da cuenta que no hay engaño en las Escrituras, no hay contradicción, hermanos. Es decir, lo que somos dentro de la iglesia debemos de ser fuera de la iglesia. Esforzarnos por reflejar el carácter piadoso y santo de Jesucristo. Y digo esforzarnos porque sí hay una lucha en nosotros. Porque nuestra carne está habituada al mal, pero nuestra naturaleza ha sido transformada, hermanos. Nuestra inclinación verdadera como cristianos es a obedecer, no a desobedecer, hermanos. Y cuando nosotros desobedecemos, nosotros somos como una de esas bienaventuranzas que vimos en el Sermón del Monte. Dice, bienaventurado el que llora, porque él alcanzará misericordia. ¿Y por qué llora el creyente? Porque peca, hermanos. Cuando peca contra Dios o comete algún pecado, llora. Él ya no se goza, ya no se alegra. Él sufre. Él sabe que falló a su Señor. Él tiene convicción de pecado en su interior. Su naturaleza ha sido transformada. Ya no disfruta como lo hacía antes el pecado. Podrán ser disfrutes momentáneos, pero sabe que en algún punto todo se le vendrá abajo. Termina carcomido por la culpa, endurecido por el pecado, sí, pero su conciencia acusándolo constantemente. Estás fallando, hasta que esa carga de pecado lo quiebra y sabe que tiene que regresar al Señor que lo compró con su sangre preciosa. Así es que, ¿cuál es el fin de todos aquellos que no llevan este fruto producido por el Espíritu de Dios, hermanos? Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Sí se da cuenta? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es preocupante, hermanos. Pero lo que Jesucristo está tratando de hacer es examina si tu fruto es el fruto del Espíritu Santo. Examina. ¿Estás dando fruto verdadero? Al final es cortado y va a ser echado al fuego, hermanos. El juicio de Dios está sobre de él ya.
La gran idea de las Escrituras, hermanos, que nosotros podemos ver es que es imposible que un cristiano no tenga fruto del Espíritu en él. Por eso Jesús repite la misma advertencia muchas veces en diferentes textos, como en Mateo 3:10. Dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Se da cuenta, hermanos? El árbol malo ya tiene el hacha puesta. No es de que en aquellos, no, ya está el hacha puesta. Lista solamente para cortar de tajo en el día del juicio, hermanos. El verdadero creyente, hermanos, goza del cuidado de Dios y ve su mano obrando para que Él sea fructífero en abundancia. Pero no así con los que no dan buen fruto, hermanos. No sucede lo mismo con los que dan buen fruto. Escuche lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2. Esto es algo serio, hermanos. Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Por tanto, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Hermanos, es verdad, hermanos, que en algún punto algunos hermanos parecen tener más fruto que otros. Pero si es un verdadero creyente, en algún momento tiene que dar fruto en abundancia, hermanos. Bueno, ese es el propósito de Dios. Por eso Él dice que tiene un cuidado de estos árboles o de estas vides, hermanos. Él tiene su mano en nuestras vidas, ayudándonos a ser perfeccionados. Él quita de nuestras vidas todo aquello que tiende a alejarnos de Él, hermanos. Es por eso que vienen pruebas a nuestras vidas, para llevarnos a depender de Él y así poder llevar un fruto abundante, hermanos. Un fruto abundante. Así es que cuando tú estás pasando situaciones muy complicadas y difíciles, si estas situaciones complicadas y difíciles están produciendo en ti más amor, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fidelidad, hermanos, creo que Dios está podándote, hermano. Creo que Dios está haciendo algo en ti, pero si en ti no sucede nada, y ya llevas demasiado tiempo en ti, arrepiéntete de tu maldad. Para que Cristo esté en ti. Y ahora sí puedas dar fruto. Necesitas arrepentirte de tu maldad. Y dejar de asegurar que tú eres un creyente. Porque un día un predicador te dijo, si alguien quiere recibir a Cristo, pase al frente, levante su mano y repita esta oración. Falso. No existe eso en las Escrituras. La salvación viene a través de la locura de la predicación, hermanos. No a través de métodos humanos, creados por quien sea que hayan sido creados. La salvación viene por la locura de la predicación. Léalo en todas las Escrituras. No hay pasos 1, 2, 3 para hacerte salvo. No existen metodologías para encontrar la salvación. Es confías en Jesucristo, te arrepientes de tus pecados al escuchar el Evangelio o no. Sencillo. Así es que nosotros ahí podemos ver el cuidado de Dios. La conclusión, hermanos, a la que Jesús nos lleva en el versículo 20, hermanos, que Él dice en el versículo 20, así que, escuche esa frase, así que, Él está terminando esa sección, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Él dijo, por sus frutos los conoceréis en el versículo 16, pero ahora en el versículo 20, Él está concluyendo esa sección y dice, así que, o sea, como si Él estuviera diciendo, ya para dar por terminado este asunto, por sus frutos los conoceréis. Lo que Él está diciendo enfáticamente es, atiende a sus frutos, observa sus frutos, ve cómo viven, ve su carácter. Y ahí te vas a dar cuenta si es un verdadero creyente o no este falso profeta. Es como si Jesús dijera, espero que hayan entendido todo lo que te dije sobre cómo conocer un falso maestro. Solo observa con atención su fruto y te darás cuenta qué tipo de árbol es. Su manera de vivir se vendrá abajo porque no tiene la vida del Espíritu morando en él. El árbol malo, hermanos, da frutos malos.
Pablo, en una de sus cartas a Timoteo, lo instruye sobre los que enseñan doctrinas falsas y le dice de dónde procede nuestra fe. Escucha, hermanos, de dónde procede nuestra fe. Primera de Timoteo 1:5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción, esta es la instrucción de Pablo, es el amor nacido de un corazón puro. ¿Se da cuenta, hermanos? De una buena conciencia y de una fe sincera. La Reina Valera también me gusta cómo lo dice, y de una fe, dice, no fingida. De una fe no fingida. El verdadero cristiano, hermanos, no tiene que fingir su fe. Su corazón ha sido limpiado de todo pecado. Su culpa por el pecado ha sido quitada y tiene buena conciencia delante de Dios. Por eso Pablo dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. Nacido de un corazón puro. De una buena conciencia y de una fe sincera. Y claro, por consecuencia, se habla de una fe sincera, es porque existen personas que dicen tener la fe en Jesucristo, pero su forma de vivir no va de acuerdo con lo que ellos dicen. Ellos andan por el camino ancho, amplio, hermanos. No entraron por el camino angosto. No andan por el camino angosto de las Escrituras. El apóstol Pedro nos dice que el verdadero cristiano no tiene que fingir el amor fraternal, porque la nueva naturaleza del creyente es purificada también por la obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23, dice Pedro, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Escuchen nuevamente, para un amor sincero, no fingido. Se espera que el creyente no vea la necesidad de fingir. Porque si es un buen árbol, hermanos, va a producir un amor bueno, sincero. No tiene que fingir que ama a los hermanos. El único que finge amor, que finge fe, que finge piedad, es aquel árbol que es malo, hermanos, y que tiene mal fruto. Pero que tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella, hermanos. ¿Por qué? Porque contradice su vida cristiana con una vida mundana. Es contradictorio. Así es que Pedro dice, pues habéis nacido de nuevo, escucha, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Se da cuenta? No nací porque repetí una oración, dice, sino mediante la palabra de Dios. El verdadero nacimiento se da por la locura de la predicación, se da por la palabra de Dios. Por eso el día de hoy tenemos iglesias repletas de falsos profesantes, cuyo fruto, hermanos, es contrario al fruto verdadero de un creyente. El falso profeta tiene que fingir que tiene un buen fruto, pero no puede mantener por mucho tiempo una forma de vivir que solo un cristiano verdadero puede vivir por su nueva naturaleza. Fingir el amor, la paciencia, la paz, cada virtud cristiana que solo puede venir como fruto del Espíritu Santo es un reto para el falso creyente, porque en algún punto no podrá sostener un estilo de vida cristiano y saldrá su verdadero carácter con su falso fruto, tarde o temprano. Hermanos, vea cómo Jesús nos dice repetidas veces una forma eficaz de saber si alguien es un creyente verdadero y así glorificar a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 8, escuche con atención, por favor, hermanos. Dice, en esto es glorificado mi Padre. Wow, ¿en qué? O sea, un verdadero creyente quiere saber en qué es glorificado Dios. Un verdadero creyente sabe que fue salvado para la gloria de Dios. Entonces aquí Jesucristo nos está diciendo cómo glorificar a Dios, por si alguien no encontraba cómo glorifico a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Escuche lo que dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. ¡Wow! Entonces Dios no se conforma con un fruto aquí y otro fruto allá, no. Dios es glorificado en que llevemos mucho fruto. Pero, ¿en qué consiste la prueba de saber si
¿Alguien es un verdadero creyente o no? Bueno, leamos el texto completo, hermanos. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Así es, hermanos. Así es. Podemos nosotros confundirnos con alguna persona que profesa la fe cristiana porque tiene muy bonito color, tiene muy bonita apariencia, ¿verdad? Parece casi un cristiano, pero hermanos, en el fruto nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, sin sentirnos culpables por juzgarlos, porque de hecho Dios nos manda a juzgarlos en el capítulo 6 de Mateo, de juzgar con justo juicio a las personas, hermanos. Nos manda a juzgar, y aquí nos está dando un ejemplo muy claro de cómo debemos de juzgar a un verdadero creyente, por el fruto, hermanos. En esto debemos de probar cuando alguien es un verdadero discípulo de Jesucristo, hermanos, en que da fruto. Y da fruto abundante, hermanos. Da fruto abundante, hermanos. Es decir, puede comenzar a dar un pequeño fruto, pero tarde o temprano ese árbol tiene que verse lleno de frutos, hermanos. Y tiene que ser el mismo fruto del Espíritu, hermanos. Es decir, que sí existen cristianos que tienen menor fruto. Como si usted va a una huerta, hermanos, y con usted cuenta todas las manzanas de dos diferentes árboles, se va a dar cuenta que no tienen la misma cantidad de frutos, hermanos. Pero sí tienen el mismo fruto. Sí tienen el mismo fruto. En esto nosotros sabemos los que son de Dios. En que tienen el mismo fruto y la cantidad solamente es cuestión de tiempo. El trato que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y ya para finalizar, hermanos, es verdad que el día de hoy se puede falsificar casi todo. Esa es una realidad. Se puede falsificar la herramienta de marca. Zapatos de marca también se pueden falsificar. La ropa de marca también se puede falsificar. Bueno, también los falsos profetas pueden falsificar muchas virtudes, menos una, hermanos. Esa es la que los va a descubrir. Los falsos profetas, como los falsos hermanos, podrán falsificar muchas virtudes, pero una no pueden falsificarla. Hay algo, hermanos, que es muy difícil falsificar. Es decir, un hombre puede falsificar el amor. Un hombre puede falsificar la fe. Un hombre puede falsificar la esperanza y puede falsificar todas las demás gracias, pero una cosa que les será imposible falsificar es la humildad, hermanos. Una cosa que les será muy difícil de falsificar es la humildad, hermanos. Es la forma en que nosotros podemos detectar a un verdadero creyente. Un verdadero creyente, hermanos, tiene una característica que se va desarrollando conforme al tiempo. Él no se vuelve más soberbio, hermanos. Él no se vuelve más arrogante. Él no se vuelve más confiado en sí mismo. Él tiene que volverse cada vez más humilde si realmente tiene la virtud de Cristo, hermanos. Si realmente está dando el fruto del Espíritu Santo, esta persona se vuelve cada vez más humilde. Y su humildad no solamente se ve cuando se pone de rodillas, hermanos, sino que tiene el corazón completamente arrodillado delante de Jesucristo. Y al único que reconoce es a Dios. Lo único que dice es a Él sea la gloria. Él está completamente humillado delante de Él. Él no responde las ofensas con ofensas. Él sabe de dónde Dios lo sacó. Él sabe que está muerto a sus pecados. Él sabe que en Cristo murió y resucitó a una nueva creación. Él busca glorificar a Dios en fruto y no poco fruto. Él quiere dar mucho fruto. Él busca ser humilde en una manera de vivir, hermanos. A Él cuando lo ponen a hacer algo a lo cual Él no fue llamado, de aún así Él va con gusto, hermano, porque sabe que todo lo que haga para la iglesia, todo lo que haga para Cristo, Él se lo recompensará. Podrá ser llamado para ser un gran predicador, pero Él está contento si lo ponen a lavar los baños. Él está contento si lo plantan de ujier. Él sabe que en algún momento Dios va a hacer la obra en su vida. Pero algo que se va a notar en Él, hermanos, desde el principio es la humildad. La humildad, hermanos. A Él no le importa el título, no le importa la posición. A Él lo que le importa es glorificar a Dios. ¿Dónde? Si es necesario, metiendo la mano a la taza. Aún ahí, Él sabe que lo tiene que hacer. Aún ahí, Él lo hace. Lo único que quiere es glorificar a Dios llevando fruto. La falsa humildad pronto
pronto se detecta. Muy rápido, hermanos, se puede detectar. Entre los árabes hay una historia que dice acerca del trigo y la cizaña. El trigo, hermanos, cuando lleva mucho fruto, el trigo, hermanos, no puede mantenerse de pie, hermanos. De hecho, el trigo comienza a declinar. La espiga, hermanos, cuando está llena de fruto, comienza a caer. No va hacia arriba, cae, hermanos. Y la cizaña, que parece trigo, pero que no lleva ningún fruto, hermanos, se mantiene erguida, hermanos. Se mantiene recta. Hermanos, un verdadero creyente, hermanos, que lleva fruto es una persona humilde. Es una persona humilde. Es una persona que quiere ser humilde, que anhela ser humilde, que quiere ese carácter de su Señor, hermanos. Que él anhela aprender de Jesucristo. Y Jesucristo le hace un llamado a sus discípulos. Jesucristo le hace un llamado a su iglesia, a la verdadera, a los que tienen el Espíritu Santo, en Mateo 11, 29 y 30, y les dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Se da cuenta quién es el maestro? Vea su vida, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si usted no encontraba un ejemplo en la iglesia, hermanos, en realidad está equivocado. El ejemplo verdadero de humildad es Cristo. Él dice: venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué esperamos para venir a Cristo humillados? ¿Qué esperamos para decirle: enséñame a ser humilde? ¿Qué esperamos para estar delante de Él completamente quebrantados si realmente somos sus hijos? Eso es algo, hermanos, que difícilmente se puede falsificar. Y si aún así se falsificara la falsa humildad, no se puede mantener la falsa humildad. Tarde o temprano lo que hay dentro, el fruto malo, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, sale. Cuando nos tocan nuestros pecados y no queremos escuchar. Cuando nos dicen la verdad y no queremos escuchar. Toda esa arrogancia, hermanos, sale a flote. Cuando nosotros nos alejamos de Cristo, eso es arrogancia, eso es soberbia, hermanos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, es porque le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. No hay nadie más. Y como dicen los salmos, ¿a quién más podríamos darle la gloria? Alzado puertas eternas vuestras cabezas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. El único Dios verdadero, el alto, el sublime, el todopoderoso, el alfa, el omega, el principio, el fin, la estrella resplandeciente de la mañana, la raíz y linaje de David. A Él sea la gloria solamente a Dios y no al hombre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, hermanos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A Él solamente sea la gloria. Pongámonos de pie, hermanos. Mi amado Cristo y bendito Salvador eterno. No, Dios, yo te ruego que nos enseñes, Señor, a ser humildes, oh Cristo, y a depender de ti y a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Glorifícate, Señor, en esta iglesia. Te ruego, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, te glorifiquemos, oh Dios, llevando mucho fruto, y así, Señor, nosotros podamos probar que somos tus discípulos. Ayuda, Señor, a esta iglesia, Padre, para que lleve mucho fruto, Padre, y tú seas glorificado. Te lo ruego, Señor amado. Sigue obrando, Señor, en nuestra congregación. Sigue obrando, Señor, levantando hombres y mujeres que lleven mucho fruto, Padre. Aún te ruego por los jóvenes y por los niños, Padre amado, que den fruto, Padre, en abundancia. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre, a mantener, Señor, el testimonio de la fe, Padre. Ayúdanos, oh Padre eterno, para que ese fruto, Señor, sea abundante y permanente dentro de nuestra iglesia. Bendice a mis hermanos grandemente y a todos los que escuchen, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.